El Sindicato Médico Andaluz ha participado de forma masiva en la manifestación convocada por el propio SMA y la Confederación Española de Sindicatos Médicos este pasado sábado 15 de noviembre en Madrid, para exigir un estatuto propio para la profesión médica y facultativa ante la falta de voluntad negociadora, según dicen, del Ministerio. Los facultativos han vuelto a mostrar su rechazo frontal a la propuesta de estatuto marco del Ministerio de Sanidad, que consideran fracasada y que agrava la precariedad laboral y amenaza la supervivencia de la sanidad pública. Además, considera que el Ministerio pretende perpetuar un modelo fracasado con un estatuto marco que no recoge ni una sola de las demandas de los médicos, circunstancia que advierte que no van a consentir. Asimismo, el sindicato médico concreta que la huelga convocada del 9 al 12 de diciembre sigue adelante y vaticina un nuevo éxito de participación por la unidad del colectivo en contra del borrador de estatuto marco del Ministerio de Sanidad. Los facultativos denuncian el grave deterioro que atraviesa el Sistema Nacional de Salud y la falta de voluntad negociadora del Ministerio. En relación, el documento ha especificado que los médicos y facultativos llevan meses alertando de una crisis que pone en riesgo la viabilidad de la sanidad pública tal y como la conocemos, fruto de la explotación laboral amparada en la vocación y de la devaluación del liderazgo asistencial. Manifiestan que pese a las numerosas propuestas presentadas, Sanidad no ha mostrado intención de atender sus demandas fundamentales y ha aprobado modificaciones que no solo no contemplan sus reivindicaciones, sino que empeoran aún más la situación de maltrato institucional. Por último, anuncian nuevas movilizaciones en defensa de los derechos y dignidad del colectivo médico y facultativo, incluida la huelga médica nacional del 9 al 12 de diciembre, y han reiterado la apertura de una mesa de negociación específica para la profesión médica orientada a garantizar un futuro sólido para la sanidad pública y la dignidad de sus profesionales. El presidente del Gobierno andaluz ha sido el encargado de inaugurar el Centro de Día Oncohematológico del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, ya en servicio desde este lunes. Para Moreno Bonilla, un paso importante en la mejora de la atención de pacientes con esta patología. Un avance estratégico en la calidad asistencial, la humanización y eficiencia del servicio para el presidente andaluz. Las obras han contado con un presupuesto total de 5 millones de euros financiados por la Junta de Andalucía con fondos europeos y se traducen en el significativo aumento de su capacidad. Triplica la capacidad que teníamos antes, con el doble de sillones para tratamiento, 31, teníamos antes 15, 12 puestos para camas de tratamiento y 4 más en boxes de aislamiento independiente, muy importante, como bien me han explicado en el día de hoy, que eso es fundamental, y 16 consultas de oncología y otras 8 de hematología, cuanto antes había 7 y 3 respectivamente. Además, incluye un nuevo servicio de farmacia que he podido comprobar propio. Tener un servicio de farmacia propio yo no lo había visto y además tan incorporado, tan insertado, me parece sumamente positivo. Estas obras se marcan dentro del plan anunciado por el Gobierno andaluz que supondrá la inauguración hasta febrero de obras de ampliación y reformas hasta en 22 centros de salud y hospitales de toda Andalucía, en el que se han invertido 136 millones de euros. Además, Moreno ha avanzado que Andalucía va a contar por primera vez en su historia con una máquina PET resonancia para el diagnóstico temprano del cáncer. Una de las herramientas más avanzadas y prometedoras en el diagnóstico temprano del cáncer. Hasta ahora solo hay 4, según tengo yo aquí los datos, 2 en Barcelona, 1 en Madrid y otro en Valencia. Nuestra tierra tendrá el 5.º de España. Marcará un punto de inflexión tanto en la investigación como en la asistencia oncológica y estará a disposición de hospitales universitarios como este para extraerle el máximo potencial. Las lluvias provocadas por la borrasca Claudia han dejado en los pantanos de la provincia algo más de 3 hectómetros cúbicos en los últimos 4 días, más de la mitad de lo que consume nuestra capital en un mes. Así las cosas, las reservas han sumado 108 hectómetros más que hace un año, con embalses al 46% de su capacidad. La Concepción en Marbella es el embalse que más agua ha recibido en la última semana, 68 litros por metro cuadrado, con lo que se pone al 61% de sus reservas. Le sigue la Viñuela con 67 litros por metro cuadrado en 7 días y que está al 42% de su capacidad. Y por zonas, la comarca de Ronda es la que más ha llovido, con 79 litros en Majada de las Lomas, en Cortes de la Frontera 73,9 en el río Genal a la altura de Jubrique o 61,2 en el río Benamargosa en la Axarquía.
Así lo refleja el informe elaborado por el Colegio de Registradores, que alerta de que el precio del metro cuadrado casi alcanza los 3.100 euros de media, cifra que supone un aumento del 6,3% en un año y un 40% más si nos fijamos en el precio existente en el año 2021. El informe señala que esta escalada sin fin del precio de la vivienda que sufre la población malagueña se debe a la escasez de viviendas en el mercado inmobiliario, unido a la fortaleza de la demanda impulsada por el gran interés del extranjero. De hecho, la clave de la tensión del mercado está en la llegada continua de compradores foráneos. De hecho, Málaga es la segunda provincia española con mayor peso de compradores extranjeros. Representan el 33% de las transacciones del último año, sobre todo en zonas costeras. Por otro lado, la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga establece un déficit de 60.000 viviendas. Señalan que la demanda natural de la provincia exige entre 10.000 y 12.000 nuevas viviendas anualmente, cifra difícil de llegar a tenor del suelo disponible. Estos dos factores son los culpables de la escalada de precios y de tensionar el mercado en la provincia. Por último, el Colegio de Registradores alerta de que esta situación no es sostenible indefinidamente. Señalan que la intensidad de la escalada de precios más tarde o más temprano provocará una reducción de la actividad económica. ¿Cómo es posible que Moreno Bonilla, que ha bajado los impuestos a las grandes fortunas, que ha dado privilegios fiscales a quienes más tienen, ahora vaya y pida dinero al gobierno central? Esto es una falta de respeto a Andalucía, esto es tomar por tontos y tontas a los andaluces y a las andaluzas. Y lo que nos parece es que Moreno Bonilla aprovecha este Consejo Interterritorial para volver a confrontar territorios y volver a confrontar con el gobierno de coalición. Porque cuando le vienen mal dadas, cuando está acorralado, cuando la gente señala su pésima gestión, siempre hace lo mismo, recurre a la confrontación para desviar la atención. Por otro lado, Valero ha trasladado públicamente el apoyo de su organización política a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama AMAMA, ante lo que denominan un nuevo ataque y persecución por parte del gobierno andaluz, al hilo del requerimiento formal que la semana pasada remitió el SAS a AMAMA para que en un plazo máximo de 10 días hábiles le remita toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza. Moreno Bonilla vuelve a atacarlas, vuelve a señalarlas. Un gobierno andaluz que desde el primer momento negó lo que estaba ocurriendo, después lo minimizó y después de nuevo escurrió el bulto y acusó a la asociación AMAMA. Intenta amedrentarlas. Por eso nos preguntamos qué buscan con este intento de amedrentamiento de la asociación. ¿Por qué requieren a la asociación AMAMA una información que obra en poder del SAS? Nos parece alucinante que el gobierno andaluz, el mismo que se levantó del Consejo Interterritorial de Salud para no proporcionar la información que le requería el Ministerio de Sanidad, sea el mismo que extorsiona a una asociación para que le facilite información. Valero ha criticado el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, al que considera una persona comprometida hasta el tuétano con la sanidad privada, en un contexto en el que la gente le está diciendo a Moreno Bonilla en la calle que se refuerce la sanidad pública. ¿Qué está pasando con el aceite que llega a la Unión Europea procedente de Túnez? Tenemos un contingente libre de aranceles de 57.000 toneladas. De las 200.000 toneladas que entran a la Unión Europea, casi 100.000 vienen a España y se utilizan sistemáticamente para bajar el precio a los productores. Llega la campaña de Navidad y entra el aceite de Túnez a bajar precios. No podemos consentir que se esté engañando sistemáticamente tanto a productores como a consumidores, porque ese aceite que entra a España, esas 100.000 toneladas, ¿dónde están? No están en los supermercados. ¿Para qué se utiliza? ¿Se camufla en nuestro sistema productor? Simplemente no al contingente de Túnez. Tanto PSOE como con Málaga señalan este proyecto como puramente especulativo. Incluso afirman que los populares en el ayuntamiento y en el puerto adecuaron el planeamiento urbanístico a los intereses del fondo de inversión qatarí que va a desarrollar el rascacielos Hotel del Puerto, propuesta arquitectónica firmada por David Chipperfield. Recuerdan que la ley de puertos prohíbe este uso privado en suelo portuario. El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, critica que el problema no reside en la autoría del diseño, sino en su ubicación. Este proyecto se tiene que poner en otro lugar.
En la bahía de Málaga no cabe este proyecto, da igual que lo firme David Chipperfield o lo firme cualquier otro autor, cualquier otro arquitecto. Entendemos que el espacio de Málaga, el espacio de la bahía, el espacio de lo que es nuestra singularidad, nuestro skyline y nuestra fachada portuaria no tiene que cambiar de esta forma. Por tanto, una vez más conocido el proyecto, manifestamos nuestro rotundo rechazo a que se construya en el dique de Levante un hotel rascacielos de la Torre del Puerto. Esto estamos hablando de 144 metros de atentado paisajístico, patrimonial y medioambiental que va a tapar nuestra farola, que va a tapar la catedral, que va a tapar la Alcazaba y Gibralfaro. Además, es un mechero que con ciertas reminiscencias falocéntricas son impropias de una sociedad del siglo XXI. Los socialistas no son los únicos que rechazan el proyecto en el dique de Levante. También el Grupo Municipal de Conmálaga exige la paralización de la futura Torre del Puerto, aunque va más allá y exige a Francisco de la Torre una consulta popular para dar la palabra a los malagueños y malagueñas ante un proyecto que va a cambiar la línea del horizonte de la capital malagueña. Si el alcalde está tan convencido de este proyecto, que tenga la gallardía de convocar una consulta popular que permita que los malagueños y las malagueñas podamos emitir un voto y podamos opinar sobre este proyecto que es lesivo para los intereses de la ciudad. Conmálaga recuerda que si la torre ha aumentado su altura hasta los 144 metros, esto supone una modificación sustancial del Plan Especial del Puerto, por lo que requeriría una nueva tramitación urbanística y un nuevo informe de impacto medioambiental. Purificación, Francisca y Dolores han sido recibidas por el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la vicepresidenta tercera, Esther Gil de Reboleño. Antes, las hermanas han pasado por el archivo de la Cámara, donde se les ha entregado la documentación de la llamada comisión de encuesta que en 1978 investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado al recibir un disparo el 4 de diciembre del año 1977 a los 18 años de edad durante una movilización por la autonomía andaluza. Son más de 2.000 folios y grabaciones. Están las declaraciones de mis padres, que también me ha dicho el hombre, dice, tienes que, cuando lo escuche, que, hombre, que es motivo, porque va a escuchar otra vez a tu padre, va a escuchar a la persona que lo llevó, los últimos momentos de él, y sus últimas palabras, y muchas cosas que tenemos que estar preparados para escucharlo. Nosotros no somos protagonistas, el protagonista es mi hermano, siempre será él. Es un día, no podría decir feliz, porque el que tengamos que hacer esto tanto tiempo después no es un momento de felicidad, pero sí es un día muy gratificante. En que hoy se abre un momento nuevo en España con respecto a la reclamación de la apertura de expedientes que hoy en día todavía existen muchos cerrados. Las hermanas García Caparrós han reconocido que con la entrega de esta documentación que tanto tiempo han esperado para tener en su poder, se cierra algo de la herida que les produjo la pérdida de su hermano cuando ellas contaban con tan solo 16 y 20 años y se han ido de la Cámara dispuestas a buscar asesoramiento legal con el objetivo de poder revelar parte de estos documentos, sobre todo si consta en ellos el nombre del asesino de su hermano, sabedoras de que toda esa información continúa teniendo el carácter de secreto y de que se enfrentan a consecuencias penales si la difunden. Van a buscar asesoramiento legal para ver hasta dónde pueden contar. Todavía nos queda camino que recorrer, todavía nos queda camino, pero es una cosa muy emotiva que hemos esperado muchísimos años y que por fin la tenemos en nuestro poder. Y eso es lo que os podemos decir hasta ahora. Pero vamos, que ya os iremos informando. Aunque esto sea secreto, yo no lo voy a guardar 50 años, vamos, eso lo tengo clarísimo. Las hermanas señalan que 50 años después aún se intenta ocultar cómo ocurrió desde el inicio su asesinato. Ellos trataron de ocultarlo, han tratado y siguen tratando de ocultarlo, porque tampoco sabemos lo que vamos a encontrarnos ahí. Me llamaron al portero electrónico, preguntaron por Manuel José García Caparrós, que si vivía allí. Entonces subió y yo avisé a mi padre, digo, papá, digo, están llamando a Manolito por algo. Y ya salió mi padre y ya le dijeron que había tenido un accidente de tráfico que estaba muy grave, que por favor lo acompañara al hospital. Y esa fue la historia que empezó. Ahí fue nuestro calvario, vamos. Dolores incide en que quieren denunciar sobre todo quién disparó y quién dio las órdenes, incluida la de quién permitió la represión policial. O algunos datos tiene que haber
de quiénes fueron los que salieron aquel día, y los que dispararon, porque claro, toda la policía que dispara tiene su calibre. Entonces es muy fácil de haber sido cogido el que asesinó a mi hermano. Lo que pasa que estábamos en una época que todo el mundo miraba para otro lado, era una democracia que todavía no estaba y eran muchos obstáculos lo que teníamos por encima. Tras 50 años de espera, las hermanas García Caparrós aseguran que van a llegar hasta el final para esclarecer la muerte de su hermano. Tras su reciente aprobación en Junta de Gobierno Local, las ordenanzas fiscales para el próximo año suponen no actualizar ni siquiera con el IPC los principales tributos del Ayuntamiento, como son el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre actividades económicas, además del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana o plusvalía municipal. Además, en el caso de la plusvalía se aplicará una nueva reducción que supone llegar a una bonificación del 37,5% por transmisiones mortis causa para no convivientes, en cumplimiento del programa de gobierno municipal 2023-2027. El compromiso es extender la aplicación de este beneficio fiscal de forma progresiva hasta alcanzar el máximo legal permitido del 95%, bonificación que ya se aplica para familiares convivientes, que alcanza un porcentaje de reducción del 95% para inmuebles con valor catastral inferior a 100.000 euros. En total se estima que en 2026 va a beneficiar a unas 5.000 familias malagueñas. En cuanto a los abonos y tarjetas de la MT, incorporará mejoras durante los primeros meses del próximo año en las condiciones para el acceso de la tarjeta oro para personas jubiladas y con movilidad reducida. También incluye una actualización del precio del billete sencillo de 10 céntimos que pasa de 1,40 céntimos a 1,5 €, utilizado en su gran mayoría por usuarios no habituales del autobús. El resto de abonos y tarjetas de la MT vigente desde 2020 permanecerán congeladas durante el año 2026. Por otro lado, la modificación progresiva de las tarifas de masa que entraron en vigor a mediados de 2024 tras 8 ejercicios de congelación, en los que el IPC subió hasta casi un 30%, continuará su implementación gradual en 2026 hasta completarse en 2028, aunque mantendrá intactas sus tarifas que entraron en vigor el pasado mes de junio. Por último, los populares valoran que con estas medidas la ciudad de Málaga permanece como una de las ciudades españolas con una fiscalidad más baja. El Pleno Extraordinario de la Diputación de Málaga aprueba de forma inicial los presupuestos de 2026, que en el conjunto del sector público provincial superan por primera vez los 500 millones de euros, hasta llegar a los 516 millones de euros, casi un 13% más. Mientras que para la propia institución provincial el presupuesto se sitúa en 382 millones de euros, rozando un 14% más. El apoyo económico a los municipios menos poblados ha centrado gran parte de las intervenciones de los partidos, al tiempo que la oposición ha criticado las cuentas, en su opinión, por no ajustarse a la realidad. De hecho, con Málaga, Vox y PSOE han votado en contra de la propuesta del Grupo Popular. Para el presidente de la Diputación, Francisco Salado, las cuentas respaldan el crecimiento económico de la provincia. En cuanto a las críticas de la oposición sobre financiación local, destaca que el 80% de las transferencias a los municipios se dedican a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, y detalla que desde el 19 de julio del año 2019 hasta la actualidad se han transferido a estos consistorios por parte de la Diputación un total de 588 millones de euros, de los cuales 442 millones fueron a municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, el 75% de este capital. Respecto al presupuesto exclusivo de la Diputación para 2026, se dedican 62,3 millones de euros para transferencias a los ayuntamientos, lo que supone casi un 5% más que la de este año. El grueso lo constituyen el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación con 40 millones de euros y 10 millones de euros para subvenciones de proyectos aislados. Respecto a las inversiones, destacan las referidas al ciclo integral del agua, que en principio engloban casi 28 millones de euros, destacando casi 13 millones para la digitalización y mejora en el control de consumo de agua, además de otros 8 millones en obras de modernización del abastecimiento.
En materia de carreteras, la inversión prevista será de 18 millones de euros, de los que 14 millones se dedican a un nuevo plan de refuerzo de firmes en 17 carreteras y a mejoras estructurales en otras vías de la red provincial. En el ámbito de la atención a las personas también hay un leve incremento del montante global respecto al año 2025, situándose en casi 90 millones de euros. Del total sobresalen los 52 millones de euros para ayuda a domicilio a personas dependientes y los 7 millones de euros para las diversas ayudas dirigidas a familias y colectivos vulnerables. Pellicer no ha dado con la tecla para sumar puntos lejos de martiricos y cosas del fútbol. El club anunciaba ayer tarde su destitución, pese a que el problema está claro que no es solo suyo. Las lesiones y los fichajes fallidos han llevado al equipo a un rendimiento irregular que lo ha puesto rozando el descenso con un tercio de temporada disputado. El técnico castellonense se despedía este miércoles del malaguismo en una comparecencia desde la Rosaleda. Yo me voy a quedar con lo más bonito de todo lo que he vivido, de todo lo que he vivido, me quedo en lo mejor. Y por último, a la afición creo que lo que ha vivido estos últimos años es algo increíble, que sigan ayudando al equipo, pido unidad, pido que ahora cuando llegue el nuevo entrenador, que estén todos juntos, que apoyen a los jugadores, que juntos son más fuertes, que lo hemos demostrado, que estábamos en el pozo hace 2 años, y que ahora mismo, gracias a ellos, que sigan todos con esa misma unión, con esa misma ilusión, con esas camisas de los niños, que cada vez hay más niños en Rosaleda. Han sido muchos los jugadores que han lamentado su marcha a través de las redes sociales, sobre todo los más jóvenes, y es que Sergio Pellicer ha hecho debutar con el primer equipo a 22 canteranos. Las Peñas también han lamentado que los resultados no hayan acompañado su trabajo diario. Así las cosas, se va un hombre de club y ahora queda por ver quién se hará cargo del equipo y si en el mercado de invierno se puede hacer alguna incorporación que cubra las carencias que presenta la plantilla. Tanto PSOE como con Málaga señalan en relación con las plusvalías presentadas por el equipo de gobierno del PP que incumple sus propios compromisos en relación al impuesto de plusvalía en mortis causa. La oposición asegura que el equipo de gobierno llegó a decir que lo eliminarían en una transmisión que no es especulativa. Acusa a los populares de no castigar a los especuladores y subir los impuestos a las familias trabajadoras con las nuevas ordenanzas fiscales. En relación a lo que son las bajadas de impuestos, vemos cómo hay un incumplimiento de Paco de la Torre, el alcalde que en el año 2019 dijo que eliminaría la plusvalía por herencia mortis causa. En estos momentos, lo que anunció el equipo de gobierno en el día de ayer es que tendrá una bonificación del 37,5%. Es decir, está muy lejos del compromiso electoral del año 2019 y estamos en el año 2025 con ordenanzas fiscales ya para el año 2026. Por tanto, demuestra que Paco de la Torre no ha querido eliminar la plusvalía por herencia a la que se comprometió en 2019. La principal emergencia que tenemos en nuestra ciudad es la situación de emergencia habitacional y los elevados precios de la vivienda. Por tanto, nosotras consideramos que los instrumentos fiscales son clave y estratégicos para prohibir los usos especulativos y para que, por tanto, se produzca una ampliación, un incremento de la oferta de vivienda en alquiler. Con Málaga propone que se garantice una bonificación del 95% del IBI a todos los inmuebles en el caso de personas convivientes y que en el caso de las personas no convivientes, donde el Partido Popular establece una bonificación del 37,5%, se establezcan 2 casuísticas. Por un lado, una bonificación del 95% para los inmuebles que tienen un valor catastral inferior a los 75.000 euros y por otro, una bonificación del 50% para los inmuebles que tienen un valor catastral de 75.000 euros a 150.000 euros. Respecto a la congelación de las principales tasas, PSOE señala la subida del agua con un tarifazo del 42%, de forma que los malagueños van a tener que pagar más por un bien básico. Con Málaga pone el acento en el cobro de la tasa de basura sin reducir el IBI. Pero me van a permitir que les diga que es el timo de la estampita, porque vamos a ver en los próximos meses cómo se pone en marcha la tasa de basura sin que por parte del ayuntamiento se haya reducido el IBI. Los compromisos que se adquirió por parte del equipo de gobierno es que para evitar que por el mismo concepto, es decir, tasa de basura, se recaudara por una doble vía, por la tasa de basura y por el IBI, se estudiaría aplicar una reducción
del IBI, de manera que no se penalizara por una doble vía la puesta en marcha de esta tasa de basura. Pues el equipo de gobierno falta a su compromiso y en lugar de reducir el IBI en el concepto que tiene que ver con la tasa de basura, lo mantiene congelado. También señala que las ordenanzas presentadas por el equipo de gobierno del Partido Popular no son útiles para castigar a los especuladores y para ampliar la oferta de vivienda en alquiler que hay en la ciudad de Málaga. En la capital existen más de 16.000 viviendas vacías y más de 12.000 viviendas turísticas. Tanto PSOE como con Málaga van a presentar enmiendas a las ordenanzas fiscales con el propósito de aliviar la presión fiscal a las familias trabajadoras. He dormido poco y he dormido poco por la ilusión que representa esto para mí, ¿no? Imaginaos lo que significa para un entrenador del filial, que ha estado tanto tiempo con el filial, que al final pueda vivir esta situación, ¿no? Es una situación muy ilusionante, como he dicho antes, una situación para la que me siento preparado. Llevo mucho tiempo aquí, conozco perfectamente lo que es el club, ya son muchos años, más de un lustro. Sé perfectamente lo que es este club, lo que representa ser el entrenador de este club, la responsabilidad que conlleva. Yo sé que probablemente, ¿no?, la gente podría estar esperando a alguien con más cartel o con una trayectoria más dilatada, pero en mí van a encontrar a esa persona que va a trabajar con una ilusión tremenda. Lo hizo anoche en una gala que se celebró en el Parlamento de Andalucía y en la que se puso en valor la calidad informativa de los medios locales y la fortaleza del sector audiovisual de Andalucía. El programa premiado fue Especial Apagón Eléctrico, emitido en PTV Sevilla, PTV Córdoba, PTV Granada, PTV Málaga, PTV Almería y PTV Linares. Una jornada complicada, aquella del pasado 28 de abril en la que PTV Andalucía escuchó, observó y contó todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Mientras España y Portugal se apagaban, nosotros encendimos todas las cámaras y micrófonos. A raíz de que fue más local, nos tocó más a nosotros. Nosotros hemos podido sacar y ya sabemos cómo actuar en situaciones como esta. Y bueno, es un paso que por desgracia tuvimos que vivir, pero que ha servido también para mejorar en muchos aspectos, tanto internos como externos. PTV Andalucía nació como medio ya físico y con esa programación, entre comillas, especial o de PTV Andalucía hace prácticamente 2 años. Entonces nosotros estamos evolucionando día a día, año tras año, y la verdad que hay muchos proyectos encima de la mesa y que bueno, pronto podrán ver la luz tan esperada por muchos. PTV Andalucía trató con rigurosidad toda la información que nos dejó el apagón eléctrico, un hecho que tuvo un gran impacto en nuestra sociedad y en nuestra manera de funcionar aquel día, pero también en la forma en la que miramos al futuro. Es un ejemplo perfecto de lo que es el trabajo en televisión, donde hay un montón de profesionales que cada uno va aportando y que esa suma hace que luego pues todo quede tan maravilloso como ese programa especial. Yo creo que aquí el jurado ha valorado especialmente el hecho de no es algo que tengas preparado, no es algo que tengas previsto y es ¡pum! Venga, vámonos que hay que hacerlo. Una amplia y exhaustiva cobertura que la institución regional ha reconocido en la 12ª edición de estos premios.